Dramaturga, novelista y poeta, Sabina Berman es una escritora prolífica, pero es además una activista social que desde las trincheras a su alcance pelea. Pelea por la igualdad, que significa justicia. Esta noche, en La Pura Verdad. Sabina, ¿crees en Dios? La respuesta superficial es no, no creo en Dios. No creo en Jehová de los ejércitos, no creo en Alá, no creo en la divinidad de Jesucristo. Sé que hay una fuerza de vida, no en un futuro supuesto o en un pasado remoto, ahora mismo. Es esa electricidad y eso subyace a todo lo que está vivo. A eso yo le podría llamar Dios. ¿Y en el diablo crees? No, no creo en el diablo. Creo en las perversiones de esa energía. Te pregunto todo esto porque lo que sigue es lo más cotidiano, lo menos elevado en términos de preguntas existenciales. Es cómo se vive sin el paracaídas de la divinidad. No tienes a dónde ir. Hablar científicamente de la realidad, como habla esta novela, El Dios de Darwin, es sinónimo de no tener a dónde ir. ¿Duele? ¿Es desolador? No, bueno, sí es desolador y crea una angustia. A mí me gustaría mucho creer, pero tiene una ventaja el no tener fe, que uno está en la realidad. Me voy a agarrar de esta última palabra porque tu libro, que es este, que se llama El Dios de Darwin, empieza precisamente diciendo: fuera de las palabras hay un lugar interminable. Se llama realidad. De nuevo, no es una creencia, sino es una certidumbre. Mira, yo creo que venimos del siglo XX, el siglo de la duda, de la crítica, del análisis, de la destrucción de los relatos, de la descreencia de que los relatos sean las cosas. Ahora estamos entrando a la época de las certezas, de saber. Y ya no es muy interesante dudar y criticar y analizar. ¿Qué sí sabemos? Si tú me dices que alguien entró al Dios de Darwin con preguntas y salió con más preguntas, yo consideraría que es un fracaso. ¿Esto qué era? ¿Por qué? Porque quiero que la gente salga con certezas, con seguridades. ¿No es un acto de soberbia? No, es un acto de humildad. A ver, explícame esto. Porque una de las primeras cosas que afirma el libro es que las palabras son solo palabras. Dice uno de los personajes en el libro, explica que las cosas no son palabras, son mucho más que las palabras. Y las palabras no son las cosas. Exacto. Suena un juego de palabras, valga la redundancia. Pero no lo es. Pero así es. La genialidad de nuestra especie es haber inventado el lenguaje. Es nuestra ventaja evolutiva decisiva. Pero también es nuestro tormento. Porque estamos amaestrados durante nuestros 3 primeros años de vida para vivir encerrados en una cárcel de palabras y para confundir la realidad con las palabras. Y eso nos asfixia y estamos, la gente del principio del siglo XXI, en un crucigrama eterno, tratando de encontrar el sentido de la vida. Realmente existe un sentido de la vida y está fuera de las palabras, está en la realidad. ¿Y cuántas discusiones tenemos por culpa de y gracias a las palabras? Sí, totalmente inútiles. Hay una parte, ¿no?, donde Karen Nieto, la heroína de la novela, Que es una especie de autista funcional. así es, doctora en biología, entra a un debate en Inglaterra donde van a discutir si existe o no existe Dios. Y hay 2000 gentes muy expectantes y ella se sale del debate y le dice, ¿por qué? Dice, bueno, pues veo la topografía, ¿no? 2 micrófonos, 2 ponentes, 2000 gentes. O sea, lo único que van a pasar son palabras. Y en las palabras existen muchas cosas que no existen en la realidad. Existen los unicornios, los ángeles, el alma. Es que no existe, no hay referente real. Entonces, ¿para qué me quedo? Escribiste este libro que yo digo que es fundamental, al menos lo es para mí, sobre una discusión añeja, muy añeja, por cierto, que es: ¿deben Dios y la ciencia seguir peleados para siempre? El libro va contestando esto. Yo creo que son 2 maneras de relatar la realidad que no son
compatibles. Entonces, ¿qué sigue? Sigue que la ciencia abarque lo que antes abarcaba la religión. Ahora, yo no creo que son luchas, ¿sabes?, entre dos enemigos. Creo que la religión es un esfuerzo de miles de generaciones de seres humanos para dar sentido, para narrar la realidad. Y después vino otro esfuerzo, el de la ciencia, que creció en las márgenes de la religión y ahora toca a la ciencia acabar el relato. Entonces, ¿por qué, Sabina, tenemos la sensación de que cada uno por su lado, la religión por su lado y la ciencia por el otro, intentan derrocar la popularidad del otro? Porque estamos en el momento precisamente de transición del discurso de la religión al discurso de la ciencia. Oye, una transición larga, ya llevamos 2 siglos y es una competencia. Digo, lo vemos en cada parlamento de Occidente, incluido el mexicano. Y sí, parecen discusiones irresolubles, porque es como si un físico estuviera hablando en términos de física con un matemático que está hablando en términos de matemáticas. Claro que no se va a encontrar el sentido en debates. Por momentos parece que el libro trata de sembrar una idea, o eso es lo que yo leí en él. Sí. Y es que las religiones son algo así como los partidos políticos más grandes del mundo, los únicos que agrupan voluntades e intereses a lo largo del planeta. ¿Crees eso? Claro que sí. Y además creo que han hecho una alianza. Recientemente Juan Pablo II tuvo la genialidad, aconsejado por Benedicto XVI, que entonces era su consiglieri, ¿no?, su ideólogo, de crear una alianza con las otras 2 religiones monoteístas, de decir, ¿saben?, dejemos de preocuparnos entre nosotros, de pelearnos entre nosotros. El enemigo de la religión es el materialismo científico. Entonces, hagamos una unión y trabajemos contra eso. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué pasa si en los países teocráticos de veras se enciende más la idea que hay que borrar el materialismo científico? Imagínate, las mujeres logramos ser individuos, ser propiamente humanas en las democracias occidentales. Imagínate las mujeres en estas teocracias, en todas las teocracias. Se les trata como objetos, se casan a los 14 años con hombres que tienen otras mujeres, están en una total desigualdad, se les encierra sexualmente, se les priva de su voluntad. Sería imposible esta plática. Hablamos de la doctora, uno de los personajes, claramente Darwin es el protagonista de la novela, pero Karen es un personaje importante. ¿Cómo se llama la protagonista de tu novela anterior? Karen Nieto, igual. ¿Por qué? Es la misma. Y porque a mí me parece que hablar a través de ella, porque ella es la narradora también de la anterior novela y de buena parte de esta, es colocarme en ese lugar ya acabado del materialismo científico. Ella hablaba como una materialista científica sin ninguna brizna de lenguaje religioso, que no es nuestro caso. Nosotros todo el tiempo fuimos educados para tener un lenguaje en donde se mezcla el cascajo de la religión con el cascajo de una ciencia no bien aprendida. Entonces nos hacemos muchas bolas al hablar por eso, porque estamos mezclando 2 lenguajes, agua y aceite. Karen no. Karen está en estado puro, es una materialista científica. 2 novelas, un personaje que las une. ¿Estás planeando una trilogía y no se lo has dicho a nadie? No, ojalá fuera yo tan planificada, no. Cada una de estas 2 novelas fue hecha en una necesidad intensa, personal. No tengo planeada la tercera. Ojalá yo fuera así de bien estructurada y pudiera planear mi futuro tan acuciosamente, no. Bosón de Higgs es el nombre de una partícula que está presente en todas las cosas que conocemos en el universo y por eso mismo fue nombrada por sus descubridores, uno de ellos el señor Higgs, la partícula de Dios. Si la extrajéramos de todos los cálculos, las operaciones que intentan explicar la creación del universo, habría que empezar de nuevo. Sería imposible hacer esas operaciones sin esa partícula presente. Y por otro lado, en tu libro dice algo como lo siguiente, voy a intentar expresarlo con claridad. Es que Dios creó a la naturaleza o que en la naturaleza existente está presente Dios. Es demasiado simple decirlo así. ¿Qué dice la ciencia?
que esa energía está continuamente tendiendo a crear formas más complicadas y continuamente experimentando y azarosamente. Y buena parte de esas formas inventadas por la naturaleza se van al demonio, no funcionan, no están adaptadas, se mueren. Y otra parte muy selecta funcionan. Nosotros somos una especie que ha funcionado bastante bien, somos muy imperfectos, pero somos de lo que mejor funciona en la naturaleza. ¿Por qué escribes, Sabina? Por la misma razón de que esta energía crea, ¿sabes? Tengo el privilegio de haberme decidido a dedicar mi tiempo al lenguaje. Entonces, todo este tiempo que tengo se convierte este tiempo en lenguaje, en historias. Dicen que escribir ficción es como exorcizar los demonios personales. En mi caso es poner en orden mi lenguaje y espero que les sirva a los lectores también para poner en orden su lenguaje, pero ¿sabes qué? Para emocionarlos con este misterio de que estamos vivos. La mayor parte de tu obra es dramaturgia, son obras de teatro, voy a decirlo irreverentemente, son tus primeros pasos en la prosa, en la narrativa. Esta es tu segunda novela. Sí. ¿En qué se diferencian los procesos, Sabina? Sí, es muy distinto. Este libro me llevó años de estar encerrada sin oír ninguna reacción. Yo me podía volver loca. Lo que me encanta del teatro es que tienes la reacción allí muy cerca, muy inmediata. Es como ir a una fiesta a diario, a hacer teatro y compartirle a la gente una historia, contarle una historia, ver dónde se ríen, dónde lloran, dónde aplauden. La prosa no, es estar muy solo. Muchos meses, en este caso años. Yo lo padezco. ¿Quién sabe si escriba más prosa? Te voy a ser muy franca. Ahora, esta historia no podía estar en teatro, es demasiado amplia. Hay un relato más que forma parte de tu vida profesional, que es la televisión. Sí. Otro lenguaje, otra lenguaje. forma de contar historias. Así es. ¿Y cómo te sientes ahí? ¿O aquí? Es muy placentero. Tú tienes unas hipótesis sobre la persona que vas a entrevistar. La entrevistas porque tienes una viva curiosidad sobre la otra persona y le vas preguntando cosas y la persona que cuenta la historia es la entrevistada. Entonces es como vacaciones, ¿no? Vamos a brindar entonces por las incompletas pero poderosas palabras. La entrada de capital nuevo hacia los mercados emergentes aumentó significativamente después de la crisis de 2008. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los flujos de capital, incluyendo inversión extranjera directa e inversión en cartera, sumó poco más de $1 billón en promedio entre 2010 y 2013, frente a 697,000 millones promedio que se registraron entre 2003 y 2007. En principio, no debería preocuparnos la movilidad de capitales. Sin embargo, es importante destacar que existe una muy alta emisión de bonos que supera a la del mercado de renta variable, pero además la colocación de bonos por parte de las empresas ha alcanzado niveles históricos, representativos de $53,000 millones, que pueden provocar una distorsión de valor en el mercado de divisas cuando llegue su vencimiento y los tenedores reclamen su dinero.